buenas tardes. Ustedes saben que, bueno, debido a cualquier cantidad de situaciones que hemos tenido durante esta semana, no hemos podido durante esta semana dar las clases. Sabemos que el lunes, por motivo de las elecciones, y hoy día viernes por ser feriado. Ya, entonces, ustedes saben que esto tiene un impacto un poco en cuanto a el avance en los contenidos. Entonces, es por eso que considero importante poder hacer una clase extra o al menos asincrónica para que podamos avanzar un poco y no atrasarnos en cuanto a eso. Ya, entonces, mi propuesta es que puedan ver esta clase antes del lunes. Ya, entonces voy a empezar. Bien, entonces, en clases anteriores habíamos mostrado que los números reales poseen ciertas propiedades, ¿verdad? Que ya habíamos mostrado explícitamente en relación a la suma, en relación al producto, y que esas son las únicas operaciones que existen. Y que la diferencia y que el cociente son solo operaciones que son derivadas de la suma o de la multiplicación de números reales. Bueno, habíamos visto también los diferentes conjuntos que conforman el conjunto de números reales, ¿verdad? Los racionales unidos con los irracionales, eso ya es algo que ampliamente habíamos visto. Habíamos visto también cómo podemos hacer para factorizar, para productos notables y racionalización. Entonces, uno de los aspectos muy importantes de la teoría de los números reales, además de cumplir, de verificar estas propiedades de conmutatividad, asociatividad, existencia de elementos neutros y existencia de elementos aditivos y distribución, también podemos añadir unas nuevas propiedades que son las propiedades de orden, y esto hace referencia a que si tengo dos números reales, yo puedo compararlos, en el sentido de que puedo establecer quién es más grande o quién es más pequeño. Ya no con todos los conjuntos podemos hacer eso. Afortunadamente los números reales gozan de esa propiedad de orden, entonces vamos a ilustrar las más importantes que es necesario que ustedes conozcan al menos cómo están ordenados el cuerpo de los números reales, ¿ya? Entonces, la primera propiedad es bastante simple. Establece que para cualquier número real que escojamos al azar, existe solo y una sola de las siguientes posibilidades. Entonces, para ese número real arbitrario que escojamos al azar, tenemos tres opciones y que solamente una de esas opciones puede ocurrir. La primera es que ese número real sea menor que cero, es decir, que sea negativo, que sea cero mismo o que sea positivo. Entonces, esta ley es conocida como ley de la tricotomía. Entonces, solo se verifica una de las tres posibilidades, pero no las tres simultáneamente. ¿Ya? Entonces, es una ley que regula bastante los números reales. Entonces, tenemos que, si consideramos ahora dos reales positivos, cualquiera, es decir, dos reales mayores que cero, entonces se cumple la siguiente propiedad, que la suma de esos dos reales siempre va a ser positiva y que la multiplicación de esos dos números reales positivos también va a ser mayor que cero. ¿Ya? Eso es una regla que uno puede verificar claramente. Si uno escoge una pareja de números positivos, la suma, por supuesto, que va a dar un número positivo, y si hace el producto de ellos, también el resultado también va a ser un número positivo o, en otras palabras, mayor que cero. ¿Ya? Y una tercera propiedad que eh, establece una relación entre la desigualdad de menor que y la diferencia entre números reales. Entonces, si decimos que A es menor que B, en el fondo, eso es equivalente a decir que la diferencia de el número que está hacia la derecha, que en este caso es B, menos el número que está a la izquierda, en este caso A, es positiva. Decir que A es menor que B es equivalente a decir que la diferencia entre miembro de la derecha y miembro de la izquierda es positiva. Eso es lo que en el fondo. Entonces uno puede moverse en ambas direcciones, o usar esta o
usar esta desigualdad. Ambas son de alguna manera equivalentes, ¿ya? Y una observación que también podemos usar, además del signo menor y del mayor, también podemos usar signos como menor o igual, que en este caso hace referencia a que o es menor o es igual en algún momento. Ya, entonces, bueno, ¿qué reglas se cumplen en relación al orden? ¿O qué propiedades podemos mostrar en relación a los axiomas de orden? Bueno, podemos mostrar las siguientes propiedades. Entonces, para todos números reales A, B y C, se va a cumplir lo siguiente. La primera establece que si A es menor que B y B es menor que C, nótese que son dos desigualdades que que tienen el mismo sentido. Como ven, aquí aparece menor y aquí aparece menor, ¿ya? Entonces, si A es menor que B y B es menor que C, entonces uno puede concluir que A es menor que C. Esta propiedad se llama propiedad transitiva. Ya de alguna manera me quedo con los extremos, ya me quedo con A y me quedo con C y se sigue preservando el mismo sentido de la igualdad, de la desigualdad en este caso. ¿Ya? Y la propiedad 2 establece que si tengo una desigualdad, una desigualdad cualquiera, A mayor que B, entonces yo puedo agregar en el lado derecho y en el lado izquierdo una misma cantidad real cualquiera, y eso no va a afectar el sentido de la desigualdad. Entonces aquí a este A le puedo sumar un C, y aquí a este B también le puedo sumar C, y se conserva entonces el mismo sentido de la desigualdad, ¿ya? La 3 establece que si tengo dos desigualdades que tienen el mismo sentido, tengo que A es menor, A mayor que B y C mayor que D, entonces yo puedo sumar el miembro de la derecha de aquí con el miembro de la derecha de acá, es decir, A más C, y también puedo sumar el miembro de la izquierda eh, con el miembro de la izquierda, y el orden, el sentido de la desigualdad se conserva, ¿ya? Entonces eso es lo que establece esa propiedad, que si tengo desigualdades que tienen el mismo sentido, yo puedo sumar ambas desigualdades, miembro de la derecha con miembro de la derecha y miembro de la izquierda con miembro de la izquierda, y eso no afecta el resultado. Bien, la cuarta es más interesante aún, en el sentido de que dice que si tengo A mayor que B y tengo por otro lado C una cantidad positiva, entonces esta propiedad es bastante poderosa porque establece lo siguiente: si tengo esta desigualdad A mayor que B y tengo una cantidad positiva, dice que yo puedo multiplicar en ambos lados de esta desigualdad por una misma cantidad positiva, es decir, A por C y B por C, y el sentido de la desigualdad se conserva, ¿ya? Pero esto solo lo puedo hacer cuando la cantidad por la cual voy a multiplicar esta desigualdad es positiva, ¿ya? Y la 5 esboza qué sucedería si ahora contemplo la misma desigualdad, pero ahora considero un número C negativo y multiplico en ambos lados de la desigualdad, pero aquí lo que ocurre es que cuando multiplico por una cantidad negativa, una desigualdad, entonces la propiedad establece que hace que cambie el sentido de la desigualdad. Entonces, si aquí era mayor, al multiplicarlo por una cantidad negativa en ambos lados, cambia el sentido de la desigualdad, cambia de mayor a menor, y viceversa. Si fuera menor, entonces cambiaría a mayor. Entonces, una propiedad también que nos va a servir más adelante para resolver inecuaciones, ¿ya? La 6 establece que si A es mayor que B, entonces el promedio de A y B, que es A más B partido 2, el promedio siempre se encuentra entre A y entre B. Eso es lo que establece. Y la 7 establece qué pasaría o cuáles son las posibilidades para que un producto de dos números reales sea positivo. Entonces, en el fondo, esta propiedad 7 lo que muestra es un poco la regla de los signos que ustedes ya conocen para los enteros y que en general se transmite de alguna manera a los números reales. Entonces, dice que si tengo un producto de dos números reales que me da positivo, entonces me esboza todas las posibilidades. La primera posibilidad que hay es que los dos tengan signo positivo. Entonces, si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, por supuesto que el producto de dos números positivos va a dar positivo, ¿ya? Esa es una de las posibilidades. Y la otra posibilidad que hay es que, por supuesto, los dos sean negativos. Si sabemos que si tenemos dos números reales negativos y los multiplicamos,
el resultado por regla de signos va a ser positivo. Entonces, esto es lo que establece la propiedad 7. Y la propiedad 8 establece qué condiciones deben cumplirse para que el producto de dos números sea negativo, ¿ya? O menor que 0. Entonces, las posibilidades son que tengan signos opuestos. Eso lo sabemos ampliamente por regla de signos. Entonces, la primera posibilidad sería que A sea mayor que 0 y que B sea menor que 0. Y la otra posibilidad es que A sea negativo y B sea positivo. Sabemos que ambos van a conducir a que el producto de los dos números reales va a ser siempre negativo. Siempre que tengan signos opuestos, el resultado va a ser negativo. ¿Ya? Entonces esto implica estas dos posibilidades y estas dos posibilidades implican que el producto de ellos va a ser siempre negativo. Y la última propiedad establece que si tengo una desigualdad con más de un miembro, es decir, tengo tres miembros ahí que están comparados, tengo A, B y C, tengo tres elementos que están comparados, entonces lo que establece es que si ambos comparten el mismo sentido de la desigualdad, que en este caso es menor, entonces yo puedo fraccionar esta desigualdad triple en dos desigualdades elementales. Puedo decir que A es menor que B, por un lado, y tengo que usar el conectivo lógico y fraccionarla y decir que B también es menor que C. Y es una equivalencia, entonces este A menor que B y B menor que C implica esta triple desigualdad y esta triple desigualdad implica la fracción en dos desigualdades más simples. Entonces, estas son propiedades que regulan a los números reales en cuanto al orden. Nos dice cómo tenemos que proceder cada vez que tenemos desigualdades, ¿ya? Entonces, una pregunta interesante puede ser cómo surge esto a nivel histórico o cuál es la interpretación correcta de estos signos de menor y mayor, ¿ya? Porque muchos a estas alturas del partido, a pesar de que son universitarios, todavía algunos no saben diferenciar entre mayor y menor. Entonces, una manera didáctica de hacerlo es la siguiente, que es un poco la motivación histórica del signo, de dónde provienen. Entonces la voy a mostrar rápidamente. Entonces la idea es esta. Ustedes saben que en la antigüedad la prioridad del hombre o la mayor parte de las actividades del hombre estaba orientada hacia la agricultura y hacia, probablemente se asume que hacíamos trueques y cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Debido a que en ese momento histórico no existía el dinero. Entonces, si aquí teníamos una misma cantidad, un recipiente, ¿verdad? Y aquí tenemos otro recipiente de similar característica. Entonces, normalmente usábamos, si teníamos la misma cantidad de sustancia, ¿verdad? Dado que son recipientes que tienen la misma forma, entonces uno solía representarlo con dos barras paralelas, ¿ya? Y ese, saben que corresponde al símbolo del igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si empiezo a vertir más sustancia, por ejemplo, en el lado derecho? ¿Ya? Si empiezo a vertir, por ejemplo, una cantidad más. Entonces, ¿qué pasa con este equilibrio que hay entre las dos líneas que están paralelas? Entonces, lo que ocurre es que se empieza a perder el balance, entonces debo expresarlo ahora de esta forma, ¿no? Debo olvidarme un poco de la igualdad que está aquí, ya se pierde el balance, entonces quiere decir que esta abertura de aquí pues va a quedar un poco más abierta, ¿verdad? Va a quedar más abierta, indicando que aquí hay mayor cantidad de sustancia, mientras que esta va a quedar un poco más cerrada. Y si sigo vertiendo cada vez más y más sustancia, aquí va a llegar un momento en que se van a intersectar esas dos líneas y de ahí es donde surge el símbolo de menor, ¿verdad? Entonces, en el fondo, este recipiente tiene menor cantidad de sustancia que este otro, que tiene características similares en volumen y en forma, salvo que aquí hay mayor cantidad de sustancia. Entonces, en el fondo, la medida que voy agregando más cantidad de sustancia
Entonces se va abriendo del lado derecho y se va cerrando del lado izquierdo. Entonces esa es una manera de interpretarlo. La otra forma, que es mucho más a nivel escolar, es que a uno le enseñaban el Pac-Man, ¿verdad? Y le dibujaban el muñequito del Pac-Man con la boca del signo menor. Entonces, lo que hay que tener en cuenta entonces es que la boca, el Pac-Man siempre se come a el más grande. Ya, entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí por este lado 12, ¿verdad? Y por acá tengo 3, si no tengo muy claro cuál es el signo que debo usar, yo al menos tengo nociones de cuáles números son más grandes, ¿verdad? Y cuáles son más pequeños. Entonces, yo debo recordar que el Pac-Man se come a la boca del Pac-Man, se come al más grande, entonces debería quedar de esta forma, 12 mayor que 3, ¿verdad? Entonces este es el símbolo mayor y si lo escribimos de este lado es el símbolo menor. Entonces esa es como una manera de poder ordenar correctamente números reales. Pueden usarlo a través de esta interpretación que suele ser un poco más orientada hacia el hombre primitivo, o pueden usar esto que quizá puede ser un poco gracioso, pero nos ayuda bastante a poder saber cuál es el símbolo adecuado al momento de comparar dos números reales, ¿verdad? Entonces, esa es la forma. Entonces, volviendo de nuevo a las propiedades, entonces tenemos muchas propiedades aquí que pueden ser interesantes y que tenemos que tener en cuenta al momento de tener desigualdades. Ya, sobre todo, por ejemplo, la propiedad 4 y la propiedad 5 que establecen que puedo multiplicar una desigualdad por una cantidad en ambos lados, pero que me establece si cambia o no el sentido. Entonces, si la cantidad por la cual voy a multiplicar es positiva, cambia el sentido se mantiene, pero si la cantidad es negativa, me cambia totalmente el sentido de la desigualdad. Si al inicio tenía un mayor, se va a transformar en menor. Ya, entonces estas 4 y 5 y también la 2 me dicen en el fondo cómo funcionan las desigualdades y me dicen cómo trabaja si sumo una cantidad real en ambos lados de la desigualdad o si multiplico por un número real en ambos miembros de la desigualdad. Me dice si cambia o no cambia el sentido de la desigualdad. Ya, entonces aquí está un poco más general, pero más adelante vamos a ver de forma práctica cómo se aplican estas propiedades para problemas prácticos, ¿verdad? Que pueden ser propios de su área de conocimiento. Ya, entonces, dentro de los números reales, sabemos que los números reales, si los queremos representar geométricamente, yo puedo representar los números reales a través de la línea recta, ¿verdad? En la cual sabemos claramente que en el centro de la línea recta aparecen los números, el 0, por supuesto. Entonces tenemos una línea recta. A ver si puedo dibujar aquí. Entonces tenemos ya voy a bajar esto aquí. Entonces sabemos que podemos representar los números reales a través de una línea recta, ¿verdad? Toda esa línea recta representa los reales. Sabemos que en el centro debería estar el 0, ¿verdad? Sabemos que hacia la derecha van a estar todos los números reales positivos, ¿verdad? El 1, el 2, el 1.1, todos los números reales positivos que yo conozco, y hacia la izquierda van a estar todos los números reales negativos. Entonces, ¿pero qué sucede? Que, bueno, una pregunta interesante puede ser cómo yo puedo expresar, por ejemplo, eh, un conjunto de valores que esté contenido, por ejemplo, entre el 0 y el 1. ¿Cómo puedo expresar matemáticamente todos los números reales que estén contenidos entre el 0 y el 1, incluyéndolo el 0? O expresar todos los números que estén entre 0 y 1 sin incluir el 0 y el 1. Entonces, ¿cómo puedo expresarlo? Entonces, una manera de expresarlo es a través de subconjuntos pequeños que vamos a llamar intervalos. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar
diferentes tipos de intervalos. Entonces, los primeros vamos a llamarlos intervalos cerrados. Entonces, se van a representar con estos paréntesis y A y B van a ser los extremos del intervalo y vamos a representarlo, vamos a definirlo como el conjunto de los números reales X, tales que X está entre A y entre B, pero incluyendo a A y a B mismo. Entonces este tipo de intervalo se llama intervalo cerrado, ¿ya? Hay otro tipo de intervalo que podría no contener alguno de los extremos. Aquí claramente, como estoy usando corchete, hace referencia a que estoy incluyendo claramente los extremos del intervalo. Estoy considerando todos los conjuntos, todos los elementos reales que estén entre A y B, incluido A y B mismo. Ya, pero en la segunda parte vemos un tipo especial de intervalo que no contiene a B. ¿Ya? Entonces, el A está incluido, como vemos, X tiene que ser mayor o igual que A, entonces contempla la posibilidad de que el número real sea A, pero aquí en B tiene un menor estricto, quiere decir que no necesariamente el B está incluido. Entonces, ¿cómo lo representamos? Lo representamos cuando quiera incluir el número real, uso paréntesis, uso corchetes, y cuando no lo quiera incluir, invierto, uso el corchete invertido. Entonces, esta representación hace referencia a que el A está incluido, pero el B no hace parte del conjunto. Y basado en ese mismo razonamiento, puedo definir otro tipo de intervalo que no contenga A, pero que sí contenga B. ¿Ya? O podría incluir un tipo de intervalo que no contenga ninguno de los dos. Entonces, esta parte que aparece en la parte número 4, vamos a llamarlo intervalo abierto. Y estos, el 2 y el 3, vamos a llamarlos semiabierto hacia la derecha, el 2, y semiabierto hacia la izquierda, el 3. Pero también podría considerar todos los números que sean menores que un número real dado, o también puedo considerar todos los números que sean mayores a un número real dado. Y para eso lo voy a representar de esta manera como intervalos también de dimensión infinita, es decir, voy a considerar todos los números reales que sean menores o iguales que A, entonces lo voy a representar como todos los números que sean reales, pero que sean menores o iguales que A, y lo represento desde menos infinito hasta el mismo A, pero como el A está incluido, porque se contempla la posibilidad de la igualdad aquí, entonces debo usar un corchete. Lo único que aquí debo estar atento es que en los extremos no debo usar corchete, sino corchete invertido, dado que el infinito y el menos infinito no hacen parte de los números reales. Ya, entonces veamos ejemplos de porciones de la recta que tengan esta estructura de intervalo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo clasificarlos de acuerdo a la dimensión. Entonces, primero vamos a hablar de abiertos, y los abiertos tienen esta forma para hablar bien puntualmente de ellos. Voy a usar estos corchetes invertidos. Entonces se define como los X que pertenecen a los números reales tales que A es estrictamente menor que X y X es estrictamente menor que B. Es decir, aquí los extremos no están incluidos. Entonces, geométricamente, ¿cómo represento o por qué se llaman abiertos? Bueno, porque si yo quiero representarlos en la recta real, ¿verdad? Supongamos que vamos a hacer aquí un dibujo de la recta real. Entonces, si por acá está el A y por acá está el B, entonces estoy considerando todos los elementos estos que están aquí, ¿verdad? Todos estos elementos los estoy considerando, todos estos elementos, pero no estoy incluyendo ni a A ni a B. Entonces, en el fondo, lo puedo representar a través de un segmento de recta que vaya desde A hasta B con agujeros en los extremos. Y eso indica en el fondo que no estoy incluyendo ni el A mismo ni el B mismo. Entonces, veamos ejemplos más concretos de eso.
Entonces un ejemplo puede ser, puedo usar la misma notación. Entonces, por ejemplo, 0,3 puede ser. Entonces, quiere decir que estoy considerando todos los números reales que estén entre 0 y 3, pero sin incluir el 0 y el 3. Y eso lo puedo escribir basándome en la definición. Entonces serían todos los x que están en los reales, tales que 0, x está entre 0 y 3, sin incluir el 0 ni el 3. Entonces claramente aquí el 0 no pertenece. No pertenece al intervalo. ¿Ya? Porque aquí estoy diciendo con los corchetes invertidos que los extremos no están incluidos. Claro, entonces ni el 0 ni el 3 pertenecen ahí. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo quisiera pensar en un número que esté allí, puede ser, por ejemplo, a ver, pensemos en raíz cuadrada de 2, por ejemplo, que sabemos que es aproximadamente 1.4142. Entonces, claramente es un número que se pasa del intervalo. Entonces, tampoco raíz cuadrada de 2 está incluido. Si le damos un nombre, por ejemplo, si le damos ese nombre de i, por ejemplo, entonces raíz cuadrada de 2 claramente no está incluido en ese intervalo. Pero, por ejemplo, si consideramos un medio, que es una fracción, que sabemos que decimalmente es 0.5, es un valor que está incluido entre 0 y 3, entonces 0.5 o un medio, que es lo mismo, sí pertenece ahí. Ya, entonces aquí estamos considerando todos los números reales que estén entre 0 y 3, sin incluir mismamente a 0 ni a 3. Entonces es por eso que se llaman abiertos, porque los extremos de alguna manera no pertenecen al conjunto. Ya, entonces la otra categoría que hay, la otra categoría es que sean cerrados. Entonces, ahora, por supuesto, si son cerrados, entonces quiere decir que los extremos, en este caso, van a estar incluidos, ¿ya? Van a ser parte del conjunto, ¿ya? Entonces ahora no voy a usar corchetes invertidos, sino que voy a usar corchetes normales. Y aquí, por definición, será menor o igual, y aquí también menor o igual, porque contempla la posibilidad. Y geométricamente voy a representarlo de la misma manera como represento los abiertos, salvo que ahora voy a tener que rellenar los extremos, porque los extremos ahora sí pertenecen al conjunto. Entonces, un ejemplo de un intervalo cerrado puede ser, por ejemplo, puede ser menos 3,5 puede ser. Entonces, por definición, tienen que usar la definición que está aquí, serían todos los x que pertenecen a los reales, tales que x está entre 3 y entre 5, incluido el menos 3 e incluido el 5 mismo. Entonces, ¿qué elementos pertenecen ahí? Entonces, por ejemplo, puedo decir que pi, que sabemos que es aprox 3.141559, es un número que se encuentra entre menos 3 y 5. Entonces, claramente, si le damos un nombre a esto, por ejemplo, j, entonces puedo decir que pi pertenece al intervalo j. ¿Mm? Pero, por ejemplo, si considero, por ejemplo, 7, claramente es un elemento que no pertenece, no está fuera es de hecho mayor que 5. Entonces, el 7 no pertenece a J. ¿Ya? Entonces, la dinámica de esto es entender que cuando se usen corchetes invertidos, hace referencia a que los extremos no están incluidos, y cuando se usen corchetes de forma normal, estamos indicando que los extremos hacen parte del conjunto. ¿Ya? Esa es la dinámica de esto. Entonces, hasta ahora tenemos dos clases: abiertos, si los extremos no están incluidos, y uso corchetes invertidos, y cerrados, ya si los
extremos están incluidos y uso corchete de forma normal. Entonces hay una categoría que está entre abierto y cerrado que se llaman semiabiertos. Entonces pueden ser semiabiertos hacia la derecha o también hacia la izquierda, dependiendo de hacia dónde esté abierto el extremo. Entonces hay dos variedades, vamos a mostrar las dos y vamos a dar la definición de ambas. Ya entonces tienen también por supuesto que su definición y su representación gráfica de forma similar a como hicimos arriba. Importante es conocer todas las categorías que hay de intervalos. Entonces semiabierto hacia la derecha, si es hacia la derecha, entonces del lado derecho está abierto, quiere decir que de este lado no va a estar incluido, va a ser estrictamente hacia la izquierda. Entonces este sería semiabierto hacia la derecha. ¿Ya? Entonces está abierto hacia la derecha, entonces quiere decir que aquí, por ejemplo, en esta parte, aquí está cerrado, ¿verdad? Porque está incluido el extremo y acá del lado derecho está abierto. Ya, entonces de forma similar, uno puede también definir también semiabierto hacia la izquierda. Ya, entonces ahora colocamos el corchete invertido del lado izquierdo y del lado derecho cerramos. Entonces quiere decir que aquí va menor o igual y aquí va estrictamente menor. Entonces quiere decir que esta parte de aquí va abierta y esta parte de aquí va totalmente llena porque el extremo está incluido. Entonces ejemplos de semiabiertos hacia la derecha y semiabiertos hacia la izquierda. Entonces uno, por ejemplo, puede pensar en, por ejemplo, menos 2,0, por ejemplo. Entonces serían todos los números x que pertenecen a los reales tales que x está entre 2 y 0, pero el 2 no está incluido en el extremo, pero el 0 sí está incluido en el extremo. Entonces, si a este lo llamamos, por ejemplo, m, entonces uno puede ver que, por ejemplo, uno podría afirmar que menos 2, como está en el extremo que no está incluido, entonces claramente menos 2 no está en m, ¿no? Pero, por ejemplo, sí puedo decir que menos 1 sí pertenece a m, porque cumple con las condiciones, está entre menos 2 y está entre 0. Entonces esa es la dinámica. Y bueno, y si uno quisiera saber qué tipo de intervalo es, bueno, uno podría afirmar de que se trata de un semi abierto. Miro de qué lado está abierto, entonces me doy cuenta que está abierto del lado izquierdo, entonces sería semiabierto hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces es más o menos la dinámica. Entonces un ejemplo de un semiabierto hacia la derecha puede ser, por ejemplo, el intervalo n, cerrado en, por ejemplo, menos 9 y abierto en 10. Ya, entonces serían todos los números que estén entre menos 9, incluido el 9, entonces aquí coloco menor o igual porque contempla la posibilidad de que sea igual a 9 en algún momento, pero en el 10 debo colocar menor estricto. Ya, entonces todos los números reales que estén entre 9 y 10, incluyendo el 9, pero no incluyendo al 10. Entonces sería un semiabierto hacia la derecha, porque está abierto del lado derecho. Entonces aquí, por supuesto que el 10 no hace parte del conjunto, no pertenece a n. Ya, pero el 9, obviamente sí pertenece el menos 9. Menos 9 sí pertenece, dado que aquí se contempla la posibilidad de que sea igual en algún momento. Entonces debo estar atento primero a saber cuándo se trata de
abierto, cuando se trata de cerrado. Y eso lo voy a saber dependiendo de cómo estén los corchetes. Si los corchetes están de forma normal, me está indicando que los extremos están incluidos. Pero si el corchete está invertido en ese extremo, quiere decir que claramente ese extremo no hace parte del conjunto mismo. ¿Ya? Entonces hasta ahora llevamos 3. Abiertos, si ambos extremos no están incluidos en el conjunto. Cerrados, si los dos están incluidos. Y semiabierto a la derecha, semiabierto a la izquierda, dependiendo de qué extremo pertenezca o no al conjunto mismo. ¿Ya? Entonces, dentro de esta categoría que hemos mencionado, vamos a llamarlos intervalos de dimensión finita. Entonces, ahí entran los abiertos, ahí entran los cerrados y entran los semiabiertos. Hacia la derecha o hacia la izquierda. Y bueno, ¿y por qué se llaman de dimensión finita? La razón es la siguiente, de que si yo hiciera una representación gráfica de ellos, yo puedo medir la distancia que hay entre ellos. Ya podría contarla y va a ser algo que puedo medir. Si pudiera colocar una cinta métrica para medirlos, entonces debería obtener una longitud positiva. Eso es lo que hace referencia a que sean de intervalos de dimensión finita. Entonces, por ejemplo, pensemos en un intervalo cualquiera. Pensemos, por ejemplo, en menos 2,3, por ejemplo, cerrado. Hay un intervalo cerrado. Entonces, si llamamos a este, no sé, vamos a darle un nombre A, por ejemplo. Entonces, si yo quiero hacer una representación de él, entonces primero tendría que dibujar la recta, por supuesto. Sabemos que acá en el centro está el 0. Entonces, 1, 2 y 3. Aquí estaría el extremo del intervalo, el extremo derecho. Y aquí está el menos 1 y aquí el menos 2. Y aquí estaría el otro extremo del intervalo, ¿ya? Entonces, la representación, sabemos que es un segmento de recta lleno en ese extremo porque está incluido el menos 2. Y aquí también lleno en 3 positivo también porque el extremo está incluido. Entonces, esta es la representación del intervalo A. Entonces, ¿por qué se llama dimensión finita? Bueno, si yo quiero medir esta longitud de aquí, ¿cuál sería la longitud? Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces hay 5 unidades de longitud. Entonces eso quiere decir que la dimensión es finita. Entonces siempre que yo pueda medir la dimensión, voy a estar ante uno de estos intervalos. Entonces en abiertos, en cerrados y en semiabiertos a la derecha y a la izquierda, siempre voy a poder medir la longitud. Ya, bueno, ¿y cómo calculo la longitud en general? Entonces, vamos a hablar de, algunos textos hablan de dimensión, otros textos hablan de longitud. Eso es dependiendo del texto que estemos usando. Entonces vamos a hablar de longitud de un intervalo. Entonces, uno puede, para cualquiera que sea el intervalo, para cualquiera que tenga la forma, bien sea que sea cerrado, bien sea que sea abierto, bien sea que sea abierto, semiabierto hacia la derecha, o bien sea que sea semiabierto hacia la izquierda. Entonces, si el intervalo tiene cualquiera de estas formas, entonces su longitud se puede calcular fácil, resto el extremo derecho menos el extremo izquierdo. Entonces, la longitud de cualquiera de ellos, bien sea el abierto, bien sea el cerrado, la vamos a anotar con L,
Entonces la longitud de este, que es la longitud del cerrado, va a ser igual a la longitud del abierto, va a ser igual a la longitud del semiabierto, hacia la derecha, y va a ser igual también a la longitud del semiabierto hacia la izquierda. Todos van a tener la misma longitud a pesar de que, porque la diferencia entre ellos solamente son puntos, los de los extremos es la única diferencia, y se calcula como B menos A. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera calcular, por ejemplo, la longitud del intervalo, por ejemplo, 0,3, que es un intervalo cerrado, todos los números reales que están entre 0 y 3, incluido el 0 y el 3 mismo, entonces simplemente resto el extremo derecho menos el extremo izquierdo, entonces 3 menos 0 es 3, y eso me va a dar exactamente esta longitud que estoy dando. Entonces, si quisiera aplicarlo para el ejemplo, ya sabemos que a nosotros nos dio 5 unidades, entonces es de forma similar, pero debo tener en cuenta, por supuesto, la regla de los signos, porque no va a cambiar. Entonces tengo menos 2,3, entonces dice extremo derecho, menos, este menos que está aquí es el menos de la regla, no puedo cambiarlo, siempre va, el menos de la fórmula de distancia, que es este, nunca cambia, entonces sería 3 menos menos 2. Entonces saben que en el fondo el menos cambia el signo aquí, quedaría 3 más 2, y eso da 5. Entonces quiere decir que es lo mismo que concluimos aquí. Si queremos contar la distancia que hay entre los dos, entonces tenemos 5 unidades. Entonces es por esa razón que cualquiera de estos 4 casos de intervalos se llaman intervalos de longitud finita, porque siempre la longitud voy a poder obtener un número real positivo, medible ya, y finito, de hecho, porque esto siempre va a ser menor que el infinito, ¿ya? Entonces, hay otro tipo de intervalos que aparecen allá en la lámina, que son aparte de estos, que ya no puedo medirlos, porque tienen una longitud muy grande. Entonces, ese tipo de intervalos vamos a llamarlos intervalos de dimensión infinita. En algunos textos los llaman colas, o colas también. Entonces, también hay definiciones para ellos, similar a las definiciones de abierto, a la definición de cerrado. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar el primero. Entonces, el primero que vamos a considerar es una cola derecha, que bien puede ser semiabierta o cerrada, dependiendo. Entonces, ya está definida de la siguiente manera. Desde A hasta el infinito positivo. Entonces serían todos los números que sean los x tales que pertenecen a los reales, tales que x es estrictamente mayor que a, o también pueden ser que incluyan al a mismo, entonces serían todos los que sean mayores o iguales que a, incluido el a mismo. Entonces, ¿cómo se representa geométricamente eso? Bueno, no es muy difícil, ni tampoco muy distinto a lo que hacíamos anteriormente. Si aquí está el 0, y aquí está el número a, que puede ser cualquiera, pues si estoy considerando todos los que sean mayores que a, o iguales, dependiendo cuál de los dos escojas, si me voy al de arriba que no lo incluye, entonces este extremo debería estar con un agujero porque no está incluido el extremo. Y considero todos los números que estén a la derecha de todo esto. Entonces todo ese intervalo que va a ser, todo eso va a corresponder a la cola. Todos los elementos que sean mayores que a sin incluir el mismo punto a. ¿Ya? Entonces, ejemplos concretos. Puede ser, por ejemplo, el intervalo formado por
menos 3, infinito, que serían todos los números que sean mayores estrictos que menos 3. Entonces, si quiero hacer un gráfico de eso, entonces hago, como es usual, dibujar la recta de los reales. Sabemos que el 0 va en el centro. Entonces, por acá está el menos 1. Por acá está el menos 2. Por acá está el menos 3. ¿Ya? Entonces, como el 3 está con un corchete invertido, quiere decir que el menos 3 no está incluido. Entonces serían aquí agujero, porque no está incluido, todos esos números que estén ahí de allí en adelante. Sería, por eso que se llaman colas derechas. ¿Ya? Entonces, bajo ese mismo espíritu, también uno puede hablar de colas izquierdas, también que pueden ser cerradas o abiertas, dependiendo de cómo esté el extremo. Entonces ahora van desde menos infinito negativo hasta un número real b, que puede ser abierto. Entonces serían todos los números que sean estrictamente menores que b, o desde menos infinito hasta el b, pero que el b esté incluido, es decir, coloco corchete ahí, normal. Entonces serían todos los x que están en los reales tales que x es menor o igual que b. Ya, entonces ahora geométricamente lo que estoy considerando son todos los valores que están por debajo de b, ¿ya? Entonces, si esta es la representación de la recta real, y acá en el centro está el 0 de nuevo, y por acá está el b, supongamos que el b está aquí. Entonces, si voy a hacer una representación de este que es abierto en b, entonces debo aquí dejar el agujero en b y considerar todos los números reales que estén por debajo, ¿ya? Y esa sería su representación esquemática del intervalo. Entonces todos los números reales que estén por debajo de b sin incluir el b. Ahora si considero el de abajo, entonces debería rellenar el agujero para indicar que está incluido el b mismo en el intervalo. Entonces, a diferencia de los intervalos que habíamos visto arriba, en los cuales yo podía medir la longitud, si quiero poner una cinta métrica, podría saber cuánto hay de distancia entre ellos. Aquí no tengo control de eso, porque si yo quisiera medir, por ejemplo, cuánto es la longitud desde menos 3 hasta el infinito positivo, no puedo. Esa distancia sería infinita. Entonces, es por eso que estos 4 son considerados de dimensión finita, mientras que estas colas son consideradas de dimensión infinita. ¿Ya? Entonces esas son las posibilidades que hay. Entonces veamos un ejemplo de una cola de esas que sea izquierda. Por ejemplo, puede ser desde menos infinito hasta 0, cerrado. Pues serían todos los números que sean menores o iguales que 0, incluir el 0 mismo. Entonces, geométricamente, ¿qué está pasando? Bueno, o qué elemento estamos considerando. Tenemos la recta, que no me quedo tan recta. Ya, aquí tenemos la recta, tenemos aquí en el centro el 0. Y estoy considerando todos los que sean menores o iguales que el 0. Entonces, geométricamente estoy considerando aquí el 0. Debería ir como un punto rellenado porque estoy considerando que está incluido el 0 mismo en el conjunto, pero estoy considerando todos los valores que estén por debajo de él, hasta que llegue al infinito negativo. Entonces, esta sería la correcta representación. Entonces, ¿cuál es la dinámica de esto? ¿O cuál es la gracia, chicos, de esto? Que usted pueda, si te dan el intervalo en esta forma, tú puedes expresarlo en notación de conjunto, o si te lo dan en forma de notación de conjunto, tú puedes expresarlo en forma de intervalo. Entonces veamos un ejercicio. Te voy a dejar una pequeña tarea sobre esto para que la completen antes del día lunes.
breve, no algo muy difícil. Entonces puede ser escribir en forma de intervalos los siguientes conjuntos. Entonces puede ser, por ejemplo, te lo voy a dar de esta manera: los x tales que los x que pertenecen a los reales tales que x es mayor o igual que menos 5, por ejemplo. Entonces te lo estoy dando en forma de conjuntos y tú tienes que expresarlo en forma de intervalo, ¿ya? Entonces B puede ser conjunto de los x tales que estén entre menos 1 y 5. Además, clasifíquelos en intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, etc. ¿no? Entonces, además de escribirlo en forma de intervalos, vamos también a clasificarlos. Ya, entonces, este es el ejercicio. Voy a hacerlo para que vean que no es nada del otro mundo. Es más o menos lo que voy a dejar en la tarea. Entonces vamos a escribirlo igual acá. Entonces, si yo quiero escribir este en notación de conjuntos, me doy cuenta que son todos los números que sean mayores o iguales a menos 5. Ya, entonces quiere decir que sería el intervalo que va desde menos 5 hasta el infinito. Ya los infinitos siempre van con corchete opuesto, dado que no están incluidos. Y aquí, como contempla la posibilidad de que sea igual en algún momento, entonces debería cerrar el intervalo. Entonces, este conjunto expresado en notación de intervalo serían todos los que estén desde menos 5 cerrado hasta el infinito. Entonces, este claramente es una cola derecha. ¿Ya? El B, entonces, dice que estoy considerando los números reales que estén entre menos 1 y entre 5. Entonces, el extremo izquierdo es menos 1 y el extremo derecho es menos 5. Ah, pero aquí lo escribí al revés. Discúlpenme aquí. Y parece que cometí un error. Es al revés. Aquí menos 5, porque no está en orden. Menos 5 y aquí 1. Aquí también menos 5 y aquí menos 1. Pero por mí aquí menos 5, menos 1. Ya, entonces los extremos son menos 5 el extremo izquierdo y menos 1 el extremo derecho. Entonces, como aquí aparece menor o igual, entonces aquí va corchete normal, porque quiere decir que va incluido. Y como aquí aparece menor estricto, entonces va corchete invertido. Quiere decir que no va incluido el extremo. Y ahí estoy diciendo todos los elementos que están desde menos 5 cerrado hasta menos 1 abierto. Y abajo es similar, solo que aquí va cerrado en ambos. Entonces, si aparece menor o igual en ambos, quiere decir que va corchete en ambos lados. Entonces, de menos 5 hasta menos 1 cerrado aquí, y aquí también cerrado. ¿Ya? Entonces, este es muy diferente al de arriba. Son un poco iguales en los extremos, pero la diferencia está en que aquí el menos 1 no está incluido, pero aquí sí está incluido. Y aquí, en el D, son todos los elementos que están entre 0 y 5. Entonces, el extremo izquierdo sería 0, el extremo derecho sería 5. Y aquí va corchete invertido porque no va incluido, porque aquí está menor estricto. Y aquí también corchete invertido porque es menor estricto.
y estos de acá serían semiabiertos, y este de acá sería cerrado, y este de acá sería abierto, y este me está diciendo todos los números que estén, que sean menores a 7, ¿ya? Entonces sería desde menos infinito hasta el 7, pero aquí dice que es menor estricto, quiere decir que no puedo incluir el 7, entonces coloco en el 7 corchete para indicar que no está incluido en el conjunto, y para finalizar, el conjunto de los x que pertenecen a los reales tales que x está entre menos 11 y 10, pero incluyendo el 11 porque contempla la posibilidad de igual, e incluyendo el 10 porque dice menor o igual, entonces serían cerrados desde menos 11 hasta 10 cerrado. Entonces este de acá es una cola izquierda y este de acá es cerrado también. ¿Ya? Entonces ahí tengo la escritura de estos conjuntos en forma de intervalos. ¿Ya? Entonces en eso va a consistir el trabajo. ¿Ya? Te doy conjuntos y tú lo escribes en forma de intervalos y viceversa también. Te los puedo dar en forma de intervalos y tú los tienes que escribir en notación de conjuntos. Esa es como la dinámica. Me interesa mucho que esta parte, pues de alguna manera, con la información que hasta ahora le he suministrado, pueda de alguna forma quedar clara. ¿Ya? Es muy importante, porque sin eso no podemos hablar de eso. Entonces, esa va a ser la primera parte del trabajo. ¿Ya? Entonces, otro concepto que es bien importante a nivel de los números reales, que está asociado directamente con la distancia, es el concepto de valor absoluto. ¿Ya? Entonces, el valor absoluto de un número real, que lo vamos a denotar por barras alrededor del número, siempre vamos a definirlo como la cantidad positiva o considerar el número sin el signo que tenga. ¿Ya? Entonces se define de la siguiente manera, se define como igual a x si el valor que estoy considerando es positivo, o igual a 0 si el valor que estoy considerando es 0, o menos el número si el número que estoy considerando es negativo. Entonces veamos ejemplos de esto, de lo que significa en el fondo esto. Entonces, valor absoluto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el valor absoluto, por ejemplo, de menos 2, entonces como menos 2 es un valor negativo, entonces por definición, la definición me dice que de valor absoluto, la definición me dice que si el número es negativo, ¿verdad? Me dice que es menos el número, entonces como menos 2 es un número negativo, entonces sería menos menos 2. Entonces, menos menos 2 es 2. Y si quisiera calcular ahora el valor absoluto de una cantidad positiva, por ejemplo, de 7, entonces la definición dice que si tengo un número positivo, el valor absoluto del número positivo es exactamente el mismo número, entonces el valor absoluto de 7 solo será 7 mismo. Ahora si tengo el valor absoluto de 0, me dice que también es 0 mismo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que el valor absoluto de un número cualquiera, bien sea real, positivo, real negativo o 0, el valor absoluto siempre va a ser el mismo número, pero sin considerar el signo que tenga. Entonces, la conclusión es que el valor absoluto de un número siempre nos va a dar un número, o bien sea positivo o bien sea 0. Entonces, un ejercicio puede ser calcular, puede ser esto. Lo único que tengo que estar atento es que al final no obtenga nada que no sea negativo. Esa es como la premisa allí.
y eso es aplicable para cualquier valor real. Para cualquier número real yo le puedo calcular el valor absoluto. Ya, entonces si quiero solucionar esto, entonces es bastante sencillo. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 6, como ya sabemos, es el mismo número sin considerar el signo, entonces sería 6 solamente. Valor absoluto de menos raíz cuadrada de 3, entonces solamente sería raíz cuadrada de 3, que es la parte positiva. Valor absoluto de pi sería solamente el mismo pi, dado que es un número positivo. Y valor absoluto de menos 2 raíz cuadrada de 5 sería solo 2 veces raíz cuadrada de 5, considero solo la parte positiva. Entonces no es muy difícil eh, entender en el fondo lo que es lo que estamos haciendo con el valor absoluto. Entonces es una función que convierte todo número real en número real, en el mismo número real, pero con signo positivo. ¿Ya? Entonces nunca va a pasar que el valor absoluto de un número te va a dar algo negativo, siempre te va a dar o el mismo número positivo, o si es 0 te va a dar 0, pero nunca el valor absoluto te debe dar algo negativo. Entonces, ¿de dónde viene la idea del valor absoluto? Viene un poco de esto que hacemos aquí, esto que hablábamos aquí de la distancia, viene un poco de esto, ¿ya? Entonces, las distancias, el valor absoluto en el fondo es una distancia y las distancias nunca son de carácter negativo. Yo no puedo decir, por ejemplo, que de aquí, por ejemplo, a Colombia hay menos 5.500 kilómetros de distancia. No, no puedo decir eso. Lo que puedo decir es que hay 5.500 kilómetros de distancia, que es una distancia que es positiva. Las distancias o son cero o son positivas, nunca son negativas. Entonces, eso es lo que justifica o de donde proviene esta noción de valor absoluto. Entonces, alrededor de eso también hay algunas propiedades, alrededor de eso, del valor absoluto. Entonces, por ejemplo, sea x un número real y sea c un número real positivo o cero. Entonces, la primera propiedad dice que el valor absoluto de x es igual a c, sí, solo sí. Entonces, las posibilidades que tiene x para ser c es que o sea igual a c o que sea igual a menos c, porque si x es igual a c, el valor absoluto de c es c, ya, si es positivo. Y si c, si consideramos x igual a menos c, el valor absoluto de menos c, sabemos que es el mismo c sin considerar el menos. Entonces, quedaría, siempre cumplen con la igualdad. Y la otra propiedad que establece es que si tengo una desigualdad ahora con valor absoluto, por ejemplo, valor absoluto de x menor o igual que c, entonces la única condición que tiene que cumplir el x para que el valor absoluto sea estrictamente menor o igual que c, es que el x tiene que estar entre menos c y c, ¿ya? Y la otra es que si consideramos valor absoluto de x mayor o igual que c, entonces las condiciones que tiene que cumplir el x para que el valor absoluto sea mayor o igual que c, tiene que ser o que el x sea mayor o igual que c, o que el x sea menor o igual que menos c. Entonces, estas dos propiedades que están aquí, vamos a considerarlas más adelante para hablar de desigualdad. Entonces, aquí me interesa entonces de esta clase, chicos, que haya quedado claro dos cosas. La primera, en relación a que hay dos tipos de intervalos en el fondo, los de dimensión finita, que pueden ser abiertos, que pueden ser cerrados, que pueden ser semiabiertos a la derecha y a la izquierda, y que también hay un tipo que son de dimensión infinita, de los cuales no puedo medir la distancia, no puedo medir la distancia entre los extremos que hay del intervalo. Entonces, ellos se caracterizan porque en alguno de los extremos es infinito, o bien sea en la derecha aparece un infinito, o bien sea en la izquierda que aparezca uno en infinito. Entonces la dinámica es, te dan un conjunto que está de alguna manera relacionado con los signos de menor o igual, y tú tienes que escribirlo en forma de intervalo, o viceversa, eh, te lo dan en notación de intervalo, y tú tienes que escribirlo en notación de conjunto. Y también que tengas la facilidad de poder calcular el valor absoluto de cualquier número real. Eso es lo que me interesa en esta clase. Bueno, ya, y quería hacer esto porque
siento que estamos atrasados, al menos esta semana no nos vimos y eso puede perjudicar un poco el avance. Ya, entonces, una vez que veas esto, vas a encontrar una tarea eh, sencilla en realidad eh, sobre intervalos y sobre valor absoluto. No te vas a tardar más de 10 o 15 minutos en resolverla. Entonces, tener claro que cuando aparezca la posibilidad del mayor o el menor o igual, siempre va corchete normal, y si aparece estrictamente menor, entonces el corchete va opuesto, ¿ya? Y entender también que en las colas derechas e izquierdas los infinitos no los puedo cerrar, siempre deben tener corchete eh, invertido. Nunca vas a encontrar en un intervalo, al menos real, que el corchete esté de forma normal en la posición donde están los infinitos. Entonces, eso es lo que tienes que tener claro en esto, ¿ya? Entonces, te pido que estés atento un poco a estas cosas y que el lunes vengas con estas ideas bastante claras, ¿ya? Entonces, no les quito más tiempo. Nos vemos entonces el día lunes, ¿ya? Que estén bien y que puedan descansar.